Hola niños, ¿cómo están? En este video vamos a hacer la retroalimentación y corrección de la prueba que rindieron acerca del tema fotosíntesis. Para eso yo les voy a compartir la pantalla para que podamos ver la evaluación y vamos a ir viendo la respuesta esperada o la respuesta correcta para cada una de las preguntas que estaban en esta evaluación. Entonces, aquí ustedes pueden ver que la evaluación, ¿no es cierto?, era el tema fotosíntesis y vamos a ir avanzando. Debían completar sus datos. Y la primera pregunta, cada abeja con su pareja, usted tenía que relacionar la descripción con el concepto. Además había una imagen de apoyo que podría ayudarle a recordar estos temas. Entonces, aquí está. Eh, pero vamos a ponerla en esta opción para que se pueda ver. Vamos a ir avanzando así. ¿Ya? Entonces, usted puso su nombre, o sea, su correo, ¿ya? El curso, por ejemplo, sexto B, o sexto C, o sexto A. El nombre, voy a poner el mío, para poder avanzar a la otra evaluación, ¿no es cierto? Y la primera, cada abeja con su pareja, como les había dicho, estaba la imagen y usted, como de apoyo, y usted debía relacionar, deme un segundo, debía relacionar cada descripción o definición que estaban en la fila con la columna, con algunos de estos conceptos. Entonces, el primero dice, absorbe agua y minerales. ¿Cuál de estos conceptos, partes de la planta, podríamos decir, está relacionado con la absorción de agua y minerales? ¿Mm? La respuesta correcta era raíz. Conduce la savia bruta. ¿Cuál es el conducto que conduce la savia bruta? El xilema. Capta la luz solar, la hoja, ¿ya? Permite el intercambio de gases, es decir, que entran y salen los gases por ahí. Era un orificio llamado estomas. Continuamos con la de más abajo y dice, mezcla de agua y sales minerales, es decir, de lo que es absorbido por la raíz y que sube por el xilema. Eso se llama savia bruta. Luego, conduce la savia elaborada. La savia elaborada se produce en las hojas y debe ser repartido a todo el cuerpo de la planta. Y el conducto que reparte la savia elaborada es el floema. El pigmento de color verde, que le da color a las plantas, se llama clorofila. Y finalmente la mezcla de agua y nutrientes como la glucosa, es decir, lo que se produce en las hojas, eso se llama savia elaborada. Aquí tenemos la columna que nos falta. Esas son las respuestas correctas en este ítem. ¿Okay? Pasemos a la segunda. ¿Se absorbe o se produce la fotosíntesis? La idea es que usted aquí marcara si es que la sustancia que se está mencionando se absorbe, o sea, se requiere, o se produce o se libera. ¿Ya? Entonces, en el caso de la fotosíntesis, el dióxido de carbono, ¿se absorbe o se produce? La respuesta correcta es se absorbe. Luego, en la fotosíntesis, la glucosa, ¿se absorbe o se produce? La respuesta correcta es la glucosa se produce. En el caso de la fotosíntesis, ¿el oxígeno se absorbe o se produce? ¿Qué respondieron ustedes acá? Bueno, la respuesta correcta es que el oxígeno en la fotosíntesis se produce y que luego se libera al ambiente. En la fotosíntesis, la energía del sol, ¿se absorbe o se produce? La energía del sol debe absorberse. Y finalmente, en el caso del agua, ¿se absorbe o se produce?
vamos a decir que la respuesta correcta es que se absorbe. Recuerden que por las raíces. Continuemos con la fotosíntesis o respiración. Esta parte de la evaluación o pregunta estaba enfocada en poder comparar los procesos de fotosíntesis y respiración, que son dos procesos simultáneos que realiza la planta, recuerde, ¿ya? Y que uno tiene como por propósito, que lo vamos a marcar enseguida, que es la fotosíntesis, fabricar nutrientes. Por eso los organismos autótrofos realizan fotosíntesis. Y además, en este proceso que se fabrican nutrientes, se requiere dióxido de carbono y se libera al ambiente oxígeno. Por lo tanto, para la respiración se requiere oxígeno, se libera al ambiente dióxido de carbono y su propósito es poder sacar la energía de los nutrientes, extraerla. ¿Ok? Esas son las respuestas correctas para esta pregunta. La fotosíntesis requiere dióxido de carbono, libera oxígeno y su propósito es fabricar nutrientes. En el caso de la respiración, se requiere oxígeno, se libera dióxido de carbono y su propósito es extraer la energía de los nutrientes. Pasemos ahora a la siguiente pregunta, el cual era, ¿qué nos dice el gráfico? Y este gráfico es muy familiar porque lo trabajamos en clases. Y la pregunta dice, ¿qué tipo de plantas tendrá mayor actividad fotosintética a los 40 grados Celsius aproximadamente? Entonces aquí tenemos el gráfico. En la parte vertical la actividad fotosintética, en la parte horizontal tenemos la temperatura. Y las diferentes curvas representan a diferentes tipos de plantas. La pregunta nos dice, ¿cuál de estas plantas tiene mayor actividad fotosintética a los 40? Busco los 40 grados Celsius en el eje vertical, ¿ya? A los 40, y me voy hacia arriba para ver cuál es la planta que tiene mayor actividad fotosintética, como lo estoy marcando en el puntero, que en este caso son las plantas tropicales. Por lo tanto, aquí hay que leer la información que sale en el gráfico. Y marco las plantas tropicales, que es la respuesta correcta. Luego, otra pregunta con este mismo gráfico es, ¿cuál es la temperatura óptima de las plantas templadas? Voy al gráfico y busco la curva de las plantas templadas, que en este caso es la rosada. Y bajo para saber, voy de la parte más alta de la curva hacia el eje vertical, horizontal, que es el de la temperatura, para saber dónde se produce esta mayor actividad fotosintética, a qué temperatura. Y es aproximadamente a los 20. Si hacemos un ojo más fino, podríamos decir que es a los 21, porque es un poquito más allá de los 20. Pero las alternativas nos dicen que es a los 0 aproximadamente, a los 20 aproximadamente, a los 40 aproximadamente o 60. Y en este caso, la parte más alta de la curva coincide con aproximadamente 20 grados Celsius. Por lo tanto, las plantas templadas hacen mayor fotosíntesis a esa temperatura. Si hay menos o si hay más temperatura, entonces es menor la actividad fotosintética. Pasemos. Recuerde que cada planta actúa de forma diferente según las temperaturas, según el clima también donde está. Solo una. Aquí debe marcar solo una alternativa, que debe ser la alternativa correcta para cada caso. Lee el siguiente experimento y responde la pregunta. En dos vasos plásticos con tierra, rotulados con la letra A y B, se sembró el mismo pasto y ambos se regaron con la misma cantidad de agua. Siempre tuvieron agua. Y estamos hablando de la misma semilla, o sea, en la misma especie. Luego de unas semanas, cuando el pasto alcanzó el máximo tamaño en ambos pastos, el mismo tamaño en ambos vasos, el vaso B fue cubierto totalmente con papel aluminio, es decir, se tapó, como lo muestra la imagen acá en la etapa 1. Finalmente, los dos vasos fueron colocados
durante 7 días en un lugar donde llegaba abundante luz. A la luz, podría ser a la ventana o afuera. Y fueron regados con la misma cantidad de agua. Sin embargo, después de estas 2 semanas, se sacó el aluminio que tapaba el vaso B y se observó lo siguiente, lo que está en la etapa 2. Pueden ver un pasto verde oscuro, más largo, y un pasto pequeñito y más amarillento. La pregunta dice así: al comparar entonces con el vaso de B con el vaso A, ¿qué requerimiento no recibió la planta B? ¿Qué le faltó? Eso está preguntando en otras palabras. ¿Qué le faltó a B? ¿Por qué no está como A? Ya, la respuesta correcta es luz. Recordemos que fue regada igual, por lo tanto, agua tenía. Glucosa no es un requerimiento para hacer fotosíntesis, es un resultado de la fotosíntesis, es un producto, por lo tanto, no es algo que necesitaba para hacer fotosíntesis. Oxígeno no se requiere para la fotosíntesis, el gas que se requiere para la fotosíntesis es el dióxido de carbono. Y algo indispensable que dijimos que es necesario para que ocurra este proceso es la luz. Y si tapamos una planta y le prohibimos el paso de luz, entonces vamos a tener que esta planta no va a poder hacer fotosíntesis y va a estar en unas condiciones muy extremas de sobrevivencia. Depende de la cantidad de días, podría la planta hasta morir. Por lo tanto, en este caso, para que la planta no crezca, en este experimento lo que faltó fue luz. Bajamos con la siguiente. ¿Qué elementos se requieren para que ocurra la fotosíntesis? Tiene mucha relación con la pregunta anterior. Y aquí la respuesta correcta es, lo que se requiere es agua, dióxido de carbono y luz, la alternativa B. Agua, dióxido de carbono y luz. Si no están, entonces no se puede hacer la fotosíntesis. ¿Cuál de las siguientes imágenes representa un organismo heterótrofo? Recordemos que los organismos heterótrofos no pueden fabricar sus nutrientes, necesitan alimentarse de otro organismo para poder obtener los nutrientes y la energía. Tenemos una alga, un ciempiés, el fitoplancton y un pino. La respuesta correcta es un ciempié. Las otras tres son plantas, pero plantas ya sea acuáticas o terrestres, y todas las plantas que hay en nuestro planeta realizan fotosíntesis, o sea, fabrican sus propios nutrientes. De las siguientes opciones, ¿cuál corresponde a un organismo autótrofo? Autótrofo, es decir, que fabrica sus propios nutrientes. Si podíamos responder bien la anterior, esta también debería haber sido muy fácil de responder, porque tenemos un grillo, un topo, un helecho y un oso. Y acabamos de decir que todas las plantas son autótrofos, por lo tanto, el helecho es la respuesta correcta. Y, si no me equivoco, esta es la última pregunta que dice, la tabla muestra la actividad fotosintética de una planta expuesta a diferentes temperaturas, es decir, una planta que está en diferentes rangos de temperatura. Esta tabla es una forma diferente de presentarlo. Podría ser una tabla o podría ser un gráfico. Recuerden que de una tabla podemos hacer un gráfico o de un gráfico podemos hacer una tabla. Eso es algo que ustedes aprendieron a hacer en tecnología el año pasado, en quinto básico. Así que debería ser muy familiar. Y dice la pregunta, ¿cuál es la temperatura óptima para que la planta realice mayor actividad fotosintética? Entonces, vamos a la tabla y vemos los datos. Tenemos que ir relacionándolo. Cuando la temperatura está a 0 grados Celsius, hay una actividad fotosintética de 12. Cuando la temperatura son 10, de 18. Cuando sube a 20 grados Celsius, la actividad fotosintética sube a 40. Bien, si se dan cuenta hasta ahí, la actividad fotosintética va subiendo. A los 30 grados Celsius, la actividad fotosintética llega a las 85, mucho más.
Y si la planta es expuesta a 40 grados Celsius, o sea, sigue subiendo la temperatura, miren lo que pasa con la actividad fotosintética, disminuye, porque es demasiada la temperatura que está expuesta a la planta, entonces no puede funcionar de forma óptima. Es como si tuviésemos fiebre nosotros, ¿ya? Cuando nosotros tenemos fiebre, sube mucho la temperatura y tampoco nuestro cuerpo funciona de la mejor forma. A las plantas les pasa algo muy parecido. Entonces, pero no es que las plantas tengan fiebre, sino que disminuyen su actividad fotosintética. La pregunta, recordemos, dice cuál es la temperatura óptima, es decir, la mejor para que la planta realice mayor actividad fotosintética. ¿Qué debo hacer? Ver dónde está el mayor número de actividad fotosintética y relacionarlo con el valor de temperatura. Por lo tanto, ¿dónde hay mayor actividad fotosintética en la tabla? Acá. A los, si se da cuenta, 85. El 85 es la actividad fotosintética. ¿Y cuál es el rango de temperatura óptimo entonces para que ocurra esa actividad fotosintética? 30 grados Celsius. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Marcar la alternativa correcta, que es 30 grados Celsius. ¿Ya? Y finalmente envío la evaluación. ¿Ya? Vamos entonces a dejar de compartir pantalla y con esto finalizar la corrección y retroalimentación de la evaluación que se rindió acerca del tema fotosíntesis. Espero hayan aprendido mucho de este tema y que tengan muchas ganas para continuar aprendiendo lo que nos queda. Que estén muy bien, hasta la próxima.